No, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Alicia, por esta invitación para estar con ustedes el día de hoy. Y como ustedes saben, para mí es siempre muy grato volver a esta casa, que es mi casa. Y comienzo, sin embargo, con una protesta por el título de la conferencia. Porque yo, que soy un poco el origen de esta idea de hacer este evento, yo sugerí un seminario sobre neoestructuralismo, pero no sobre economía heterodoxa, porque yo aspiro a que el neoestructuralismo sea ortodoxia. ¿Ok? Yo aspiro a que sea la corriente principal de pensamiento. Entonces no quiero ser heterodoxo, yo quiero que nuestro pensamiento se convierta en la ortodoxia. Y más aún, creo que hemos hecho algunos logros en esa materia. Cuando uno piensa los debates que dimos desde aquí, por ejemplo, el reconocimiento ahora del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo de que hay que tener políticas de desarrollo productivo activas. El reconocimiento que hizo a finales del año pasado el Fondo Monetario Internacional sobre el papel de las regulaciones a los flujos de capital. El reconocimiento que ahora, por ejemplo, en el informe del Banco Mundial sobre clases medias se le da al universalismo en políticas sociales. En fin, esas son victorias nuestras y yo lo que quiero es cosechar victorias. ¿Ok? Para adelante. Yo creo que nuestro ideario es el ideario correcto y por lo tanto espero que se vaya imponiendo en la práctica del pensamiento económico y en la práctica de la política económica. En fin, anotación de entrada. Yo espero que la próxima vez se llame sobre neoestructuralismo, que es una escuela que nos enorgullece mucho haber contribuido a su gestación, al lado de otra gente. Alicia mencionó primero, con toda razón, a Osvaldo Zunkel, que nos convocó. Me acuerdo aquel evento que de alguna manera fue el origen de la idea del neoestructuralismo a comienzo, por allá alrededor de 1990, no recuerdo exactamente cuándo. Bueno, se nos ha pedido que hablemos sobre la crisis y las nuevas realidades de la economía internacional, y lo que yo quiero hacer es ver cómo esa nueva realidad nos ha impactado a nosotros, América Latina. Y comienzo anotando algo muy claro. El auge del 2003 al 2008, o 2007, o mediados del 2008, que es el único auge que ha tenido América Latina en 30 años, fue por una coincidencia de unos factores externos extraordinarios. Es como si fuera una alineación de los planetas que no se va a repetir y que, porque no se va a repetir, ya está afectando. Es un periodo, primero, en el cual la migración latinoamericana hacia Estados Unidos y España era muy rápida y las remesas de trabajadores estaban un crecimiento de 2 dígitos. El final del gran auge de comercio internacional que había comenzado a mediados de los años 80. El inicio de un superciclo de altos precios de productos básicos, ¿no es cierto? El retorno por fin a costos de financiamiento externo de América Latina similares a los de fines de los años 70. ¿Okay? El único factor negativo, puede uno decir, para América Latina fue la competencia de China con México en el mercado de los Estados Unidos. Pero fuera de ese factor, realmente la coincidencia de factores favorables provenientes de la economía internacional fue extraordinaria e irrepetible, porque de hecho no puede uno encontrar otro periodo de la historia económica de América Latina donde se han dado tantos factores positivos tan favorables. Uno puede pensar cuándo se ha dado uno de los otros factores, pero no tantos simultáneamente. Entonces, de ese escenario, digo, ¿cómo hemos cambiado? Primero, han desaparecido, a mi juicio, 2 factores. El primero es la migración de mano de obra y el auge de las remesas. La migración neta a España es negativa ahora, o sea, hay un retorno neto de migrantes, y la migración a Estados Unidos está estancada.
Y más aún, todas las políticas de migración que se van a abrir un poco en Estados Unidos no van a permitir, en principio, nueva migración neta. Las remesas cayeron, no se han recuperado plenamente después de la crisis. Segundo, algo que sí le voy a dedicar un poco más de atención en mi presentación, a mi juicio, con la crisis terminó un periodo de la historia del comercio internacional. Es un hecho que no se reconoce suficientemente. El auge que comenzó en el comercio internacional a mediados de los años 80 terminó en el 2007 y no se va a repetir hacia adelante. Sobre eso voy a volver. Permanecen dos factores favorables. Permanecen el acceso abundante al financiamiento externo y permanece el auge de precios de productos básicos. Este segundo, sin embargo, puede estar terminando. Y sobre eso también quiero… el primero tiene un factor internacional que poco también se resalta y que voy a mostrar unos gráficos. Y es el hecho de que la forma como se está reequilibrando la economía internacional después de la crisis, digamos, el hecho que varios países tienen que pasar a posiciones menos deficitarias o superavitarias en sus cuentas externas, exige que otras partes de la economía mundial tengan cuentas deficitarias. Eso somos nosotros, ¿no es cierto? O sea, el reajuste de la economía internacional nos está presionando a nosotros a ser los que generamos déficit en la economía internacional. Y eso tiene unos costos. Eso es finalmente lo que la presidenta de Brasil ha llamado el tsunami de capitales y el ministro de Hacienda de Brasil llamó en su momento la guerra de divisas, y que curiosamente ha sido respaldada hace pocos meses por el ministro de Hacienda de Chile, por el ministro de Hacienda de Colombia, por el gobernador del Banco Central de México, no propiamente economistas heterodoxos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un factor de carácter internacional que es muy fuerte y cuyo efecto, como veremos, es que obliga a la apreciación de las monedas que nos afecta mucho como nuestro potencial en materia de diversificación productiva, que es finalmente lo que los neoestructuralistas hemos dicho siempre, es la fuente fundamental del crecimiento económico. El resultado neto es que ya volvimos a crecimientos mediocres y en realidad si uno compara si toma partida del año 2007 e incluye las proyecciones de este año, el crecimiento es del 3.3% anual para América Latina, que es el mismo crecimiento que hemos tenido desde 1990, es decir, mediocre, uno de los peores del mundo en desarrollo. Entonces toda esta ficción de que esta es la década de América Latina hasta ahora no va a resultar ser cierto. Entonces yo lo voy a repasar por gráficos para mostrar algunos de estos hechos. Esta es mi división de la historia del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Encuentro que hay 4 periodos muy claramente diferenciados. Uno que es el 50 al 74, digamos al primer choque petrolero, es la edad de oro de recuperación europea. El crecimiento del comercio internacional que está en la barra roja alcanza más del 7% real por año, es el crecimiento más alto de la historia del mundo hasta entonces. Viene el primer choque petrolero y hay hasta mediados de los años 80 un periodo de lentísimo crecimiento del PIB mundial y del comercio mundial. Y después comienza un tercer periodo que se inicia a mediados de los años 80 y termina en el 2007, donde el PIB mundial a precios de mercado, no a precios de paridad, que es la forma incorrecta como lo calculan algunos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, digamos, no se acelera, pero sí se acelera el crecimiento del comercio por la liberalización económica de muchas economías, por la fragmentación de las cadenas de valor, la expansión de la inversión extranjera directa, o sea, por muchos factores que dinamizan el comercio internacional, y el comercio internacional vuelve a crecer a ritmos superiores al 7% real por año durante más de 2 décadas. Y después viene el periodo reciente. El periodo reciente, como ustedes observan, es el de menor crecimiento del comercio internacional en toda la posguerra y se da por 2 factores ese menor crecimiento. Primero, porque el PIB mundial
crece muy poco y ahora digo, bueno, eso incluye una crisis y una recuperación, ahora los muestro. Y el comercio internacional, y esa cosa que los economistas llamamos la elasticidad, o sea, la relación entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB se reduce espectacularmente o se normaliza. Durante el periodo de auge anterior, esa elasticidad fue de 2.4, ahora vuelve a 1,5%, que es lo que fue típico en el periodo de 1950 a 1974. Entonces, por esos dos factores, el comercio internacional, la mayor previsión que uno puede hacer, supóngase que la economía mundial vuelve a crecer algo entre 2,5% y 3% por año, con esa elasticidad el comercio va a crecer 4% por año, o sea, 3 puntos menos de lo que venía creciendo anteriormente. Eso es un hecho fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la implicación más importante para nosotros? Que hay que competir en calidad y en tecnología. Con la política ortodoxa de expansión exportadora, que fue la que adoptó América Latina en los años 80, no va a ser posible poder competir con aquellos países que están metidos a fondo en un mayor contenido tecnológico. Entonces, los problemas, y esta es la historia, me dicen, bueno, la caída y la recuperación, esta es la historia. En rojo están los valores del comercio internacional y en azul los quantum, los valores reales del comercio internacional. Entonces, lo que observamos en el comercio internacional es un colapso después de la crisis financiera, o sea, de Lehman Brothers, y una recuperación posterior. Pero ustedes observan que ya en los 2 últimos años esa recuperación se frena totalmente y en términos reales el crecimiento del comercio está entre 2 y 3% por año, o sea, más o menos en lo que vimos en la lámina anterior. Por lo tanto, mi punto es, hemos entrado en una nueva era del comercio internacional y eso es un punto de referencia fundamental. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto es sacado aquí de la CEPAL. ¿Cuál es el problema? Que hemos acumulado un rezago tecnológico. Esto es sacado de un documento de Chimol y Porcile, la División de Desarrollo Productivo de la CEPAL, los atrasos que mostramos en tres dimensiones tecnológicas, industrias de ingeniería como porcentaje de la producción industrial, investigación y desarrollo como porcentaje del PIB y patentes por millón de habitantes. Con referencia a todos nuestros puntos de referencia competitiva, o sea, los países desarrollados basados en recursos naturales y los emergentes de Asia, estamos muy atrasados. Este es el producto de 3 décadas de no haber prestado suficiente atención a la mejoría tecnológica de nuestro aparato productivo y tiene obviamente como contraparte la tendencia a la desindustrialización que ya lleva 30 años y que ahí se ve persistente. Este es el dato agregado para América Latina. Digamos, la industrialización llega a su punto más alto en la segunda mitad de los 70 y desde entonces retrocede y retrocede también en el periodo reciente. Este es mi primer hecho, cae el comercio en términos de crecimiento, si no somos más competitivos, por lo tanto, si no le damos más importancia al cambio estructural, vamos a tener problemas para crecer en ese nuevo contexto. Segundo, el tsunami de capitales. Entonces, el aspecto positivo de esto es el costo del financiamiento, que aquí está en rojo, regresó antes de la crisis a los niveles más bajos desde fines de los años 70. O sea, nosotros tuvimos casi un cuarto de siglo de alto costo de financiamiento externo. Eso desapareció y gracias a la mejora en las hojas de balance externo, o sea, que redujimos deuda y aumentamos reservas internacionales, hoy en día tenemos un acceso al mercado internacional que es, digamos, abundante y barato. Y con la crisis tuvimos sí, una elevación, pero duró menos de un año, a diferencia de la crisis asiática duró 6 años o la crisis de la deuda que duró 8 años, ese choque negativo. Y después regresó a niveles, y aunque esporádicamente ustedes ven ahí aumenta, y eso es por las crisis europeas, cada uno de esos aumentos es por Europa, lo que observamos es que el financiamiento está en el nivel más barato en 30 años, y si les agregara
datos de acceso, por ejemplo, emisiones de bonos en los mercados internacionales, veríamos que el acceso está abundante. O sea, ese problema, el problema de financiamiento externo no lo tenemos hoy en día. Ahora sí, hay diferencias entre países, aquí está dividido los que tienen mejor acceso, o sea, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú, y comparo el costo del financiamiento antes de la crisis de subprime en Estados Unidos, o sea, el primer semestre del 2007 en azul, con el último semestre del año pasado, y ustedes observan que el costo de financiamiento está 2 puntos porcentuales por debajo, las diferencias están abajo, o sea, las economías que no tienen pleno acceso al mercado privado, Argentina, Ecuador y Venezuela, donde la situación es diferente. Ahora, ¿cuál es el problema del financiamiento externo? El problema se llama revaluación generalizada. Entonces, aquí tomo los datos de la CEPAL del 2012 y comparo con el promedio desde el 1990 y con el periodo 2003 a 2007. Y como ustedes ven, la tendencia a la revaluación es absolutamente generalizada. Hay 2 excepciones. México, que creo que ya no es excepción con la revaluación reciente, y Nicaragua. Son las 2 únicas excepciones que me da en toda América Latina. No está Argentina porque sus datos no permiten la estimación de estas cifras, desafortunadamente, pero Argentina también ha tenido un deterioro en tipo de cambio muy fuerte en los últimos, desde hace unos 3 años. Entonces, esto es una realidad. ¿Y cuál es la forma como yo lo leo? Puede que no haya riesgo de crisis financiera, hay un riesgo creciente de enfermedad holandesa. O sea, la poca industrialización que teníamos va a estar en riesgo, o sea, esto está en contra del objetivo precisamente de diversificarnos, de superar el problema, digamos, del rezago estructural, que es el problema principal para competir en el problema anterior, que es en el mundo del comercio internacional más competitivo. Ahora, es cierto que esto no es solamente un problema nacional, es también un problema internacional, y aquí es simplemente la forma como están dando los reajustes globales. Aquí muestro las 3 regiones del mundo donde ha habido una mejoría de los balances externos. Arriba, los países petroleros, que son la principal fuente de superávits en el mundo. Después está Europa, que innecesariamente está generando ahora un superávit en cuenta corriente. No debería hacerlo. Tenía un déficit al final antes de la crisis. Y después está Estados Unidos, que corrigió un déficit que sí era excesivo y había que corregir. Pero digamos, esos son 3 regiones, pero obviamente tienen que estar al lado opuesto a otras, y estas son las que están al lado opuesto, sobre todo 2. La que está arriba, que se llama China, que ha tenido que reducir su superávit externo, y la que está en rojo, que son las economías emergentes no petroleras. ¿Ok? Ese deterioro que han tenido estas es de 300.000 millones de dólares, ¿ok? Que curiosamente coincide con la mejoría en el balance de los Estados Unidos, ¿ok? O sea que hay una presión muy grande a que nosotros seamos los que absorbemos el reequilibrio de la economía internacional. Esto, en principio, puede ser una buena contribución al equilibrio de la economía mundial. Tiene 2 problemas para nosotros. En primer lugar, el problema de que no somos suficientemente competitivos en los sectores más sofisticados, donde tenemos que competir crecientemente, y el segundo, de que esto en el pasado ha sido la fuente de crisis de balanza de pagos en nuestra historia. Entonces, las economías emergentes que están en ese grupo con mayores déficits externos, como Turquía, ya en todos los análisis internacionales se dice que están próximas a una crisis. Eso me lleva al 4.º punto, que son los términos de intercambio. O sea, los precios de productos básicos. Esta es la mejoría en los términos de intercambio comparado con el 2003, que es el año anterior al inicio del auge actual de precios de intercambio. Y si ustedes van de arriba para abajo, lo que ahí muestro es que son todas las economías minero-energéticas, son las más favorecidas por este auge. O sea, de arriba para abajo están Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, que es hoy en día una economía minera, Ecuador, después le siguen Brasil y Argentina. Y las pequeñas casi todas tienen pérdida por el aumento en el precio del petróleo, ya que son, ¿ok?
Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas? En primer lugar, de que no estamos gastando ese auge de términos de intercambio, que es lo que muestro en esta gráfica muy sencilla. O sea, aquí calculo en rojo cuál es la cuenta corriente de América Latina, pero estimada a términos de intercambio del 2003. ¿Okay? Entonces encuentro que hay una ganancia de términos de intercambio que es de 4,5 puntos del PIB y sin embargo tenemos déficit. O sea, en otras palabras, hay un déficit potencial de 6 puntos del PIB a precios del 2003, que es el doble de hecho a lo que teníamos en 1997-98. Este es un problema potencial importante. Eso quiere decir que si se dan fenómenos como la semana pasada, que la desaceleración de China, que para mí es un hecho cierto, que China se va a desacelerar y mucho más fuertemente de lo que ha sido hasta ahora, y los precios de los commodities bajan como bajaron 7, 10% la semana pasada, la posibilidad de que haya un problema de balanza de pagos de América Latina es cada vez más cierta. Entonces, ¿cuánto van a bajar los precios? Bueno, esta es una serie en rojo, productos combustibles y en azul no combustibles, para mostrar que en no combustibles da la impresión de que el auge ya terminó, aunque digamos ha bajado en relación con el nivel del 2010, 2011. En combustibles, hasta donde dan los datos, que es enero de este año, no habían comenzado a bajar, pero ya han bajado posteriormente. Y eso me lleva pues a una especulación. Entonces los invito a leer un artículo que acaban de publicarme en World Development sobre el superciclo de precios de productos básicos, que yo sé que la CEPAL le han prestado alguna atención, y por lo pronto me invitaron a presentarlo al Fondo Monetario del Banco Mundial. Entonces quiere decir que genera algún interés esta discusión. Y que es interesante, digamos, lo que mostramos en ese trabajo con una colega turca, es que hay 3 superciclos y medio de precios. Superciclos son ciclos de 30 a 40 años en nuestra definición, y que estamos en la parte alta del cuarto ciclo, digamos. Y bueno, la historia demuestra que todos esos superciclos se cortan en algún momento, y se cortan más fuertemente cuando hay una mayor desaceleración de la economía mundial, como ocurrió en los años 20 y 30 y como ocurrió en los 80 y 90, que fueron el final de 2 superciclos. Entonces, la posibilidad de un quiebre en el sentido negativo y un quiebre fuerte con la debilidad de la economía internacional me parece cada día más importante. Esto de los productos no petroleros y este es del petróleo, donde de hecho, según este análisis, el superciclo, que es el que está abajo, ya comenzó a descender en precios. Esto me lleva pues a la pregunta de si es hora de una nueva estrategia, y lo que yo diría, con la nueva habilidad del comercio internacional, el espacio para políticas ortodoxas de crecimiento liderado por las exportaciones ha llegado a su fin. A América Latina no le fue particularmente bien, porque crecer 3,3% cuando el comercio internacional crecía 7,3% anual no es particularmente exitoso, digamos. Pero digamos, entonces tenemos que buscar una estrategia más sofisticada. Hay una circunstancia positiva que yo no me referí, que es interesante, y es el dinamismo del mercado interno latinoamericano, asociado a las mejorías distributivas, a la reducción de pobreza, etcétera. Creo que al ascenso de las clases medias, todos esos fenómenos que se han resaltado en varios documentos recientes. Creo que es una oportunidad interesante. Ahora, esa oportunidad se da de 2 maneras diferentes: o mercados puramente internos, eso, como digo allá, eso allí es una oportunidad para Brasil, quizá para nadie más. Y la otra sería la integración, o sea, como digo, el mercado interno ampliado, ¿no es cierto? Nuestro mercado interno ampliado es con la integración. Entonces, esa sería la forma mejor de aprovechar esa oportunidad. Tiene un pequeño problema: nos estamos encargando de destruir políticamente nuestros procesos de integración. La integración latinoamericana en materia de comercio está en su peor momento desde los años 80. Lo dejo allí. ¿Okay? Y creo yo que estamos ya la comunidad andina, no sé, le están haciendo velación, ¿no es cierto? Y el Mercosur, uno de sus principales socios se encarga de ponerle obstáculos todo el tiempo, y el otro ya está retaliando. Entonces también está en un proceso. Los dos flujos comerciales más importantes de América Latina, que son el colombo venezolano
argentino-brasileño está en serios problemas por manejos, digamos, que son anti-integración. Entonces lo dejo allí. Entonces por eso encuentro que aunque la integración con el dinamismo del mercado interno sería una excelente oportunidad para América Latina, hay que pensar en una estrategia exportadora más sofisticada, con mayor contenido tecnológico, lo cual requiere dos cosas, lo que dijo la CEPAL en su último documento, o sea, políticas productivas y tecnológicas más activas, para, digamos, hacer un rescalonamiento tecnológico de toda nuestra estructura productiva y exportadora y reorientarnos hacia, pero con un cambio fundamental en la estructura de nuestro comercio con China, porque con China tenemos una estructura exportadora que es periférica del siglo XIX. ¿No es cierto? O sea, exportamos productos básicos, más del 90% según los datos de la CEPAL, productos básicos, manufacturas intensivas de recursos naturales, e importamos una creciente cantidad de productos manufacturados. En otras palabras, para ponerlo claramente, China tiene una estrategia con América Latina no tiene estrategia con China. Esa sería mi... Entonces creo yo que esto sí obliga a repensar fundamentalmente algunos elementos de nuestro desarrollo y con eso concluyo. Muchas gracias.